Buenos días, maestro. Mi nombre es Gemma Jazmín Pérez Cruz, del grupo 607, y le voy a presentar la rúbrica 1.2.1, que es una maqueta sobre los factores bióticos y abióticos. Y voy a comenzar con la primera pregunta, que dice: ¿cómo los factores ambientales limitan la distribución y la abundancia de los organismos? Los efectos ambientales afectan claramente a los organismos vivos, pues son estos quienes prestan las condiciones de un ambiente en los que un ser vivo pretende vivir. Si las características ambientales de un espacio no son óptimas para la vida, es totalmente probable que los seres vivos que habiten en ese espacio terminen extinguiéndose o mudándose. Como por ejemplo, las plantas necesitan luz, nutrientes del suelo y agua. O en los climas áridos el crecimiento de la planta es muy correlacionada a la lluvia. Hay luz suficiente, pero el agua es el factor limitante. No solo la escasez es limitante, sino también el exceso. La segunda pregunta es: ¿qué es la ley del mínimo o principio de Liebig? La ley de Liebig dice que el rendimiento de la cosecha está determinada por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad, además de un exceso en cualquier otro nutriente. No puede compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que afirma que el crecimiento no es controlado por el monto total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso. De esto se deduce que hasta el elemento más insignificante para la vida es en realidad imprescindible para esta. La tercera pregunta es: ¿qué es la ley de tolerancia o principio de Shirford? La ausencia total o el descenso de ese organismo o de la especie podrán deberse a la deficiencia o al exceso cualitativo o cuantitativo con respecto a cualquiera de los diversos factores que se acercan tal vez a los límites de tolerancia del organismo en cuestión, por lo que a una especie puede perjudicarla tanto las carencias como los excesos de los factores físicos, químicos o biológicos que condicionan su desarrollo. Bueno, esto quiere decir que la ley de tolerancia señala que la existencia y prosperidad de un organismo o una especie en particular depende del carácter completo de un conjunto de condiciones. Y pues voy a explicar qué son los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos y abióticos se distinguen en que los primeros tienen que ver con las formas de vida y sus relaciones, mientras que los segundos se relacionan con la disposición físico-química de los elementos no orgánicos de un hábitat determinado. Así, mientras que los animales y las plantas son factores bióticos, el pH del suelo, el clima y la composición del suelo son factores abióticos. No obstante, ambos tipos de factores están fuertemente vinculados, ya que el estado uno se refleja en el del otro. La composición química del suelo, por ejemplo, incide directamente en su fertilidad y por lo tanto en la capacidad de sostener vida vegetal, que sostendrá a su vez a consumidores y detritófagos, pero la existencia de estas formas de vida añadirá con el tiempo capaz de materia orgánica al suelo, manteniendo fértil y rico en nutrientes que a su vez fijarán su composición química. En conclusión, podemos afirmar que los bióticos y los abióticos son fundamentales para el desarrollo de las especies y su hábitat. No es posible concebir la existencia de uno sin el otro. Bueno, los factores abióticos son los que están de este lado. Y la luz solar, por ejemplo, que sería el sol, es la principal fuente natural de energía del planeta. Esta es una forma de emisión electromagnética de ondas lumínicas infrarrojas y ultravioletas que inciden en la temperatura de las grandes masas de agua, aire y tierra, que se calientan y dilatan durante el día y enfrían con Drake en la noche. También entra la temperatura, que sería por ejemplo como el fuego, que consiste en que los niveles de temperatura de cualquier medio, sean acuático, gaseoso o terrestre, inciden en el desarrollo posible de la vida y en el tipo de relaciones de un biótopo. También entra la presión atmosférica,
que consiste en que la presión que ejerce la masa de gas de la atmósfera sobre los distintos elementos de un ecosistema es también un factor determinante para el desarrollo de este. También entra el clima, que consiste en que la región climática en que un ecosistema se ubique tiene mucha relevancia en los procesos que ocurren dentro de él. Y de los factores abióticos, pues aquí entran los bosques y pues yo puse árboles, que consiste en que grandes aglomeraciones de árboles de buen tamaño que sirven de hábitat a muchos animales y suministran materia orgánica constante a los detritófagos del suelo. También entran los hongos e insectos, pero no puse insectos porque no tengo insectos. Consiste en que dos de los grandes tipos de descomponedores que reducen la materia orgánica es en descomposición: hojas muertas, trozos de corteza, restos de animales, mudas de piel y excrementos, etc. También entran los grandes depredadores, que sería como el jaguar y todos esos, que consiste en que son los grandes consumidores de carne animal que se alimentan exclusivamente de animales más pequeños. Mantienen controladas las poblaciones y eventualmente mueren sumándose a la materia orgánica por reciclar. También entran los herbívoros de buen tamaño, como el elefante, que se alimentan de toneladas de materia orgánica vegetal que luego sirve de sustento a los grandes depredadores y a los carroñeros que vendrán después. Y pues hasta aquí termina la exposición sobre la maqueta de los factores bióticos y abióticos.